Espíritu precioso de Dios, en esta mañana pedimos tu dirección. Pedimos, Señor, tu gracia, Señor, para escuchar tu palabra. Ayúdanos a entenderla y perdona si en alguna manera te hemos contristado. Perdona si en alguna manera te hemos apagado. Perdónanos, Señor. Hoy queremos que tú te muevas con poder y con gloria dentro de nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. Gracias por traer a nuestras vidas revelación. Gracias por traer a nuestras vidas, Señor, direccionamiento. Porque no queremos hacer lo que nos parezca bien, sino queremos hacer lo que tú nos digas que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra que a continuación vamos a compartir sea una carne, se haga carne en nuestra vida, se haga carne en nuestra ser. Gracias, Señor, por cada persona que hoy está acá. Bendice a los que están viajando en este momento, Señor. Donde quiera que estén, Señor, bendícelos, Señor, y permite que puedan disfrutar como nosotros disfrutaremos ahora mismo tu palabra. Gracias, Señor. Tú das la mejor porción, Señor, a los que te buscan, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Tres mentiras del cristiano. Quiero hablar acerca de esas tres mentiras que usualmente nosotros nos hemos creído por mucho tiempo. Y hay una cosa que para entender esto, y es una de las cosas más, digamos, uno de los comportamientos más raros que el cristiano tiene, es poner en tela de juicio la palabra. ¿Poner en tela de juicio qué? La palabra. Tal vez usted diga, yo nunca pondré en tela de juicio la palabra. Pero cierto es que cuando a veces hay temas que se tratan de la palabra que van y nos confrontan, muchas veces decimos, eso no es para mí, o tal vez esto no es de este tiempo, no es de este pacto. Decimos, eso fue para los israelitas, o tal vez fue para Abraham, o fue para Jacob, o fue para Ezequías, pero para mí no es. ¿Alguna vez nos ha pasado eso, que ha pasado por nuestra mente? A mí ha pasado muchas veces. Y a veces pensamos, esa palabra no es para mí. Y cuando nosotros llegamos a pensar de esa manera, estamos obviando mucha de la revelación que Dios tiene para nosotros. Pasa como cuando los niños a veces contradicen a sus papás. Tristemente, esto muchas veces ocurre muy a menudo, que un hijo contradiga a sus padres. Y la Biblia menciona que cuando nosotros contradecimos a nuestros padres, esto es tomado por rebelión. ¿Aló? Cuando uno de hijo contradice a sus padres sin tener fundamento, o nuestros hijos nos contradicen cuando damos una orden diciéndole haz esto o no hagas aquello, y luego ellos dicen no es así, o lo contradicen con sus hechos, entonces es tomado como una rebelión. Escuche bien esto: contradecir es rebelión. Diga conmigo, contradecir es rebelión, y esto ofende a Dios. La contradicción es tomar la palabra, no tomar todo el consejo de la palabra, sino tomar ciertas partes de la palabra. Contradicción es cuando nosotros escuchamos la palabra pero no la ponemos en práctica. Entonces hay una contradicción. ¿Por qué? Porque entre lo que tú crees y entre lo que tú haces no hay coherencia. Entonces lo que tú crees y lo que tú haces tienen que ir de la mano. Yo escucho muchas personas que dicen, el Señor es bueno, el Señor desea que nosotros hagamos hagamos aquello, que perdonemos, que ofrendemos, que diezmemos, que hagamos misiones, que evangelicemos, pero la gente lo sabe pero no lo hace. Y la Biblia dice en Santiago que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces dice, esto es contradictorio. Es contradictorio. Entonces muchos creyentes contradicen a su Padre Celestial. Muchos creyentes contradicimos muchas veces, porque yo me incluyo muchas veces en eso, que nuestro Padre le decimos no es verdad, o lo decimos con nuestros hechos. Y quiero decirte una cosa: nuestro Padre siempre nos dice la verdad. Aló.
Nuestro Padre siempre nos dice la verdad. Él nunca te mentirá. Por eso cuando tú no pones cuidado a la palabra, cuando tú no la pones en práctica, en pocas palabras estás contradiciendo a tu Padre y le estás diciendo: no es verdad lo que tú me estás diciendo que debo hacer. Es como rebelarse contra la palabra misma del Señor. Y yo quiero que me ayudes a examinar algunos ejemplos de 3 mentiras o de 3 cosas que regularmente nosotros como cristianos las hacemos y que realmente son mentiras y no las terminamos creyendo. 3 mentiras que el cristiano se cree. La primera se llama: Dios no me ama. ¿Cuál es la primera gran mentira? Dios no me ama. Dios no me ama. La segunda mentira se llama: esto es imposible. ¿Cuál es la segunda? Esto es imposible. Y la tercera mentira se llama: no puedo vencer la tentación. No puedo vencer ¿qué? La tentación. Ahora yo quiero que usted por favor la repita. ¿Cuál es la primera? Dios no me ama. La segunda: esto es imposible. Y la tercera: no puedo vencer la tentación. Y quiero tocar los 3 de una manera breve. Vamos a la primera. ¿Cuál fue el texto que leímos cuando empezamos? Jeremías 31:3. Ahora quiero que vamos a manejar la primera gran mentira. ¿Cuál es la primera gran mentira? Dios no me ama. ¿Cuántos de ustedes se han sentido que Dios no los ama? A veces nos sentimos solos, nos sentimos como proscritos, nos sentimos como aislados. Cuando fallamos, cuando peleamos, cuando discutimos, cuando tal vez no hicimos lo que sabíamos que teníamos que hacer y de pronto el enemigo siembra en nuestra mente unos dardos de duda, unos dardos que nos indican o que tratan de indicarnos que tú y yo no somos aceptados por Dios. Porque lo que hace el diablo es tratar de que tu mente piense en que entre más hagas, más agradas a Dios. Y hay muchas personas que fijan su manera, su teología, su relación con Dios en el mismo término del hacer. Y es una gran mentira, porque Dios no te ama por lo que tú hagas, Él te ama por lo que tú eres. Y Él te ama, ¿sabes por qué? Porque el día que tú te hiciste cristiano, el día que tú te entregaste al Señor, el día que tú te arrepentiste, el día que tú te dijiste: Señor, hoy voy a abrir el corazón, la puerta de mi corazón, y te invito a que tomes control de mi vida. En aquel día que tú te arrepentiste genuinamente, siempre te ha amado, pero ahora te ama más. Él te ama más porque tú dijiste, tú creíste en el plan que yo diseñé para ti. Por eso Jeremías, que está en el Antiguo Testamento, dijo de esto, revelado por el Espíritu Santo. Decía en Jeremías 31:3, dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo y me dijo. ¿Qué fue lo que me dijo? Le dijo el Señor a Jeremías, dijo: con amor eterno, Jeremías, yo te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Se lo dijo a Jeremías, y se lo dijo ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Si Jeremías, estando en el Antiguo Testamento antes de Cristo, Dios le daba una palabra que le dice: Jeremías, con amor eterno te he amado y mi misericordia te prolongué. Escuche esto, usted que está en el nuevo pacto, Dios lo ama más que a Jeremías. Dios lo ama más que a Jeremías. Por lo tanto es imperativo, por lo tanto es necesario que tú quites esta mentira de tu mente. No puedes tú pensar que Dios no te ama. El evangelio son buenas noticias. La palabra evangelio viene del griego evangelión, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Y la buena noticia es que Dios te ama desde siempre. Y Dios ama a todos. Dios ama a todos. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. De
tal manera. Imagínense esa forma de decir, de tal manera amó Dios al mundo. Y escuchen esto. El Señor demuestra su amor, o lo demostró de esta manera, en que su Hijo dejó de ser Dios. Y cuando nació, no nació en un palacio como debería ser, porque Él es el Dios del universo, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Dónde debía haber nacido? En un palacio. Pero el amor del Padre y el amor del Hijo lo impulsaron a nacer en una pesebrera. ¿Por qué naciste en una pesebrera, Señor? La razón fundamental es que Él quería que todos tuvieran acceso a Él, desde el que menos tiene hasta el que más tenía. Por eso usted va a encontrar en Lucas capítulo 2 que quienes lo visitaron primero, ¿quiénes fueron? Unos pastorcitos de oveja. Ellos no tenían acceso al palacio del rey, pero sí tenían acceso a un establo. Entonces Él decidió: mi hijo nacerá en un pesebre. Nacerá en un pesebre en una ciudad pequeña llamada Belén de Judá. Y escuche bien esto, esa es la primera manifestación del amor. La segunda manifestación, mi amado hermano, es que Él hizo milagros compasivos. Todos, escuche bien esto, todos los milagros que relatan los evangelios, todos los milagros fueron movidos por la compasión de Jesús. ¿Aló? ¿Qué fue lo que movió los milagros de Jesús? La compasión de Jesús. Y escuche, son milagros compasivos. Y estas son pruebas irrefutables del amor de Dios hacia quienes lo buscan. Si tú buscas del Señor, si tú dices amarlo, escucha bien, tú eres el primer milagro. Amén. Los milagros son compasivos. Ahora quiero que mires por favor conmigo Juan 11:35. Allí hubo un milagro movido por la compasión de Jesús. Juan 11:35, ¿qué dice la palabra del Señor? Juan 11:35, escuche. Dice: Jesús lloró. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia, pero es el más diciente. Tal vez usted dice 2 palabras, ¿y qué teología puedo sacar de eso? Yo te puedo responder: puedes sacar mucha teología, una verdad revelada increíble, donde el Señor está diciendo que Él llora. Y Él llora por aquellos que lo aman. Él llora por el pecador también. Y entonces dice el versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. ¿Cuál fue la forma de pensar de la gente? Jesús estaba llorando sobre la tumba de Lázaro. Y entonces la gente que lo vio dijo: miren a Jesús cómo amaba a este hombre. Y luego se preguntan: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús dice el versículo 38. ¿Qué dice el versículo 38? Lea conmigo por favor. ¿Qué dice el versículo 38? ¿Lo tienes ahí? Biblias por favor. Biblia por favor. Cristiano con Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Jesús profundamente ¿qué? Conmovido. ¿Qué fue lo que dice el Señor? Perdón, no escuché. Él no estaba conmovido. ¿Cómo estaba? Profundamente conmovido. Otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? A ver, por favor, hermanos con Biblia, ¿qué fue lo que le dijo? No te he dicho que si crees. Repítalo, por favor, repítalo. Otra vez, léalo duro. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Versículo 41, ¿qué dice? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, ¿qué dijo? Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Cuántos saben que el Señor oye a Jesús?
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Y qué fue lo que dijo? Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús resucitara a Lázaro? Ustedes lo leyeron. Su profunda compasión. ¿Aló? Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Tú crees que Dios tiene profunda compasión por ti también? Claro. Este es un principio bíblico. Esto no es solamente de Lázaro. Este es un principio bíblico para ti. Acuérdate que Lázaro, Marta y María eran una familia que buscaban de Dios, que buscaban de Jesús y creyeron efectivamente que Jesús era el Mesías. ¿Usted lo cree? Jesús lo ama. Ahora le voy a dar otra prueba del amor del Señor. La siguiente prueba la llamaré sufrimiento. ¿Cómo se llama la prueba del amor de Dios? Sufrimiento. El sufrimiento de Cristo en la cruz es la mayor demostración del amor de Dios. Se lo repito, por favor. El sufrimiento de Cristo en la cruz es la mayor demostración de amor de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Sabe que el diablo se ha encargado de alquilosarnos la mente? El diablo se encarga de hacerte pensar, bueno, cuando ves la cruz, hasta chistes se han salido de la cruz, ¿cierto? He escuchado chistes terribles de que porque Jesús está con los brazos abiertos, cosas así, nos reímos. El diablo va a tratar de ridiculizar la cruz del Calvario de todas las maneras que tú te puedas imaginar. Todas las maneras que tú te puedas imaginar, el diablo va a hacerlo. Y fíjense que utiliza gente muy chistosa, gente carismática, gente atea, gente con mucha parla para avergonzar el evangelio, y tú terminas creyendo sus mentiras. Pero te quiero decir una cosa: quien se burla de la cruz se está burlando de la mayor demostración de amor del Señor. Isaías 53 dice en la versión Dios habla hoy. Permítame, se la voy a leer. Isaías 53 versículo 1. Él pregunta: ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en tierra seca. Escuche bien esto: no tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. El versículo 3 dice: los hombres lo despreciaban y lo rechazaban, y era un hombre lleno de dolor. ¿De quién está hablando la escritura? Pero note usted que siendo el hijo del Dios de dioses, rey de reyes, está diciendo no tenía ningún atractivo, no había nada atrayente, no era un Brad Pitt, ¿cierto? No era, no sé, esos actores de cine, alguno de ellos. Está describiendo a una persona que para el mundo era fea, pero para aquel que lo encontraba se convertía en hermoso. Y dice, él estaba acostumbrado al sufrimiento como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. El versículo 4 luego dice: y sin embargo, el versículo 4 dice, él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios le había herido, que lo había castigado y lo había humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra ¿qué? Rebeldía. Diga conmigo: a causa de mi rebeldía. Él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió, ¿sabe qué hizo? Nos trajo paz, nos trajo la paz, y por sus heridas alcanzamos la salud. Versículo 6, ¿qué dice? Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Versículo 7, ¿qué dice?
Fue como cordero al matadero, y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra y le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa. Y aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca, el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, note usted, Él se entregó, nadie lo entregó. ¿Qué hizo el Señor? Él se entregó por sacrificio por el pecado. Tendrá larga vida y llegará a ver sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Versículo 11, que dice: después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho, y al saberlo, el justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. ¡Wow! Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. ¿De quién está hablando? Menospreciado, desechado, sin embargo Él cargó con el pecado de nosotros. ¿Alguno le queda la duda? ¿Tú crees que no te ama? ¿No creerías tú que debemos responder a ese amor positivamente? Cuando tú tienes revelación acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, tú tienes que tener revelación. Te voy a dar otra prueba del amor del Señor. La llamo el perdón. ¿Cómo se llama? El perdón. Y el perdón de Cristo demuestra el amor del Señor. Acompáñame a la Biblia. Abre tu Biblia, por favor, en Lucas 23. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Abre la Biblia, por favor. ¿Todos traen Biblia? Yo estoy viendo que mucha gente no trae Biblia. No debe ser así. No debe ser así. Todos tienen que traer su Biblia. Y no la Biblia del celular, es la Biblia de papel. Traigan su Biblia, hermanos. Que se le olvide el celular, pero que nunca se le olvide la Biblia. ¿Qué dice Lucas 23, 34? Por favor, léanlo conmigo. ¿Qué dijo? Jesús dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Léalo duro. Padre, perdónalos, porque no saben qué. Aleluya. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. ¿Sabe una cosa? Jesús en la cruz muriendo por nosotros, nosotros menospreciándolo, y sin embargo el Señor le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben, por ejemplo, la actitud, la arrogancia, esa actitud a veces soberbia que nos caracteriza cuando alguien nos dice la palabra. Sin embargo, Él en ese momento está diciendo: Padre, perdónalos. Y en este momento Jesús, Él es intercesor ante el Padre. O sea que cada vez que nosotros tenemos un problema, Él está diciendo: Padre, no tengas en cuenta eso. Él fue lavado por mi sangre. Créame, mi amado hermano, que el Señor le ama de una manera extraordinaria. Le voy a dar otro ejemplo del amor del Señor. Le llamaré la muerte. ¿Cómo demostró Jesús que tú y yo somos amados de Él? Que Él murió por ti y por mí. Es una prueba de su amor. Juan 15:13 dice: el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. No sé si alguien está recibiendo esta mañana. El Espíritu Santo le está dando a algunos, otros están durmiendo. Pero aquellos que están recibiendo, yo sé que este mensaje nunca se les va a olvidar, porque no es mi mensaje, es el Padre que lo está dando. Yo simplemente soy un instrumento, un vaso frágil, un puente, una vasija, un canal, como puede serlo usted. Pero el Señor quiere decirte que te ama mucho
Y la otra demostración de amor es su resurrección. Déjame decirte, su resurrección demuestra el amor del Señor. Juan 10:15-18 dice: yo soy el buen pastor, y así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre, y así yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De quién está hablando? El redil que está hablando primero es el de los judíos, pero el otro redil somos nosotros. Él está diciendo: conozco otras ovejas de otro redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño y con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir, y nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla, y esto es lo que me ordenó mi Padre. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Dios le ama. Dios nos ama. ¿Puede alguien dudar del amor de Dios? Con todas estas pruebas indubitables que les estoy compartiendo, hermanos, créame que cuando usted tenga revelación acerca del amor del Padre, usted tendrá capacidad de vencer cualquier cosa. Porque no es en sus fuerzas, hermanos, es en las fuerzas del Señor. Ahora, segunda mentira. ¿Cuál fue la segunda mentira que le dije? Esto es imposible. ¿Cuántos han dicho esto es imposible? Esto es imposible. Yo lo he dicho, hermanos. Lamentablemente tengo que confesarme delante de ustedes, pero en varias ocasiones he dicho: no, esto es imposible. Y mi esposa, que gracias a Dios tengo una muy excelente esposa, una mujer de fe, me dice: eso es posible. Y sabe una cosa, después de que han ocurrido los acontecimientos, ella siempre tiene la razón. Y tengo que decirle: mi amor, tenías toda la razón. Tenías toda la razón, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué dice Lucas 1:37? ¿Recuerda cuando el ángel se le aparece a María y se le aparece a Zacarías? Y ambos pusieron duda, ambos pusieron un cuestionamiento. A Zacarías le dijo: Señor, ¿y cómo habré de saber que yo he de tener hijo cuando soy anciano? Y mi esposa es anciana como yo. Y entonces Gabriel le dice: para Dios no hay nada imposible. Pero luego a María se le aparece también una pequeña mujer de entre 12 y 15 años. Y entonces el Señor le dice: tú vas a concebir al Salvador del mundo, y tendrá el trono de David, y ya quedarás embarazada. Y ella le dice: ¿y cómo habré de saberlo si no conozco varón? Y entonces él vuelve y le dice: para Dios no hay nada imposible. Amén. No hay nada imposible. ¿Para quién? Repita conmigo: no hay nada imposible para Dios. Esa fue la promesa que Gabriel le dio a María, y siempre ha sido cierta, amados. ¿Sabe cuál fue el problema con Israel? El pueblo de Israel tuvo el problema de que recibió la palabra, pero dudó del poder de Dios. Recibió la palabra, dudó del poder de Dios. Pero fíjense cómo ellos fueron testigos del poder de Dios. ¿Te acuerdas Éxodo 14 cuando cruzaron el Mar Rojo? Ellos vieron el poder de Dios, pero luego con el tiempo lo olvidaron. Lo olvidaron. Se enfocaron en sus problemas, en sus necesidades. ¿Recuerdan que el ejército de Faraón los perseguía y se acercaba rápidamente tras de ellos? ¿Recuerdan, hermanos, que el Mar Rojo los estaba cerrando el paso y que no tenían embarcaciones? O sea que la muerte era inminente. Sin embargo, Dios en ese momento les prometió victoria. Pregunto, ¿parecía imposible? Respuesta: sí. Porque no es lo que te parezca, es lo que tú creas. Y 2 millones de personas estaban diciendo: no, esto es imposible, vamos a morir acá. ¿Y qué ocurrió? El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 14:14: Jehová peleará por vosotros. Ustedes tienen que estar tranquilos. Te lo voy a leer en españolete
de Castilla, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. ¿Cuántos están tranquilos hoy? No, pero no los veo muy convencidos. ¿Ustedes están tratando de hacerme sentir bien a mí? ¿O están respondiendo con fe? ¿Cuántos están tranquilos? ¿Cuántos saben que Dios pelea por ustedes? Amén. Eso dice. La Biblia está diciendo: ustedes no tienen por qué preocuparse, que el Señor va a pelear por ustedes. Ustedes, Ana María y Jorge, no tienen por qué preocuparse. El Señor les dice: porque yo pelearé por ustedes. Ustedes no pelearán solos. ¿Dónde está la casa 11 acá? Levante la mano, la casa 11. Ustedes no pelearán solos. Esta es mi pelea, dice el Señor. ¿Lo reciben? ¿Dónde está la casa 6? Ustedes pelearán solos. No se preocupen. El Señor va a pelear por ustedes. ¿Dónde está la casa 1? ¿Sí entendieron? Dios te está diciendo: no se preocupen. Yo voy a pelear por ustedes. ¿Dónde está la casa 3? El Señor les dice: no se preocupen. Yo voy a pelear por ustedes. ¿Dónde está la casa 4? ¿Hay alguien? ¿Alguien respira de la casa 4 por acá? Diga aleluya. El Señor te dice: no te preocupes, yo pelearé por ti. ¿Dónde está la casa número 7? El Señor te dice a ti: no te preocupes, yo voy a pelear por ti. No te preocupes, yo voy a pelear por ti. ¿Lo cree? La casa 10, ¿dónde está? Aleluya. El Señor te está diciendo: no te preocupes, porque estoy peleando por ti. Amén. Amén. ¿Lo está recibiendo? Yo no estoy hablando en esta mañana, no soy José Antonio, es el Espíritu Santo. Te está diciendo algo en esta mañana. ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué dudas de mi amor? ¿Por qué dudas de que yo puedo hacer lo imposible? El mar rojo se abrió en paso en seco. El mar rojo se abrió, Israel pasó en seco. Déjeme decirle, los discípulos dudaron cuando hubo una tormenta en Marcos 4:38. El Señor les dijo: pasemos al otro lado. Y Jesús se tomó un descanso, una siesta. Hombres de pesca en medio del mar, hombres curtidos por el sol, por el agua salada, que sabían las lides del mar. Vino una tormenta y se asustaron. Y entonces despertaron al maestro: Señor, Señor, nos estamos hundiendo. Y Jesús dijo: pero ¿por qué no me dejan dormir? Se levanta, reprende al viento, reprende la tormenta, y luego se voltea a ellos y dice: ¿qué pasó con su fe? Si yo los invité a pasar al otro lado, quiere decir que aunque haya tormentas, que aunque haya vientos y haya olas, ustedes llegarán a puerto seguro, porque yo los invité. Y el que invita paga. Es más, ni siquiera Jesús lo invitó. Jesús obedecía lo que el Padre decía, porque Él dijo: no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del que me envió. Así que la idea de pasar el mar de Galilea no era ni siquiera de Jesús, era del Papá. Pero los pescadores se achicharraron. Y entonces dijeron: ¿y quién es este hombre que
que aún el viento le obedece. ¿No le parece maravilloso? Jesús se levantó, reprendió el mar, todo quedó en calma. ¿Sabe una cosa? A veces oramos como si Dios no pudiera ayudarnos en los momentos difíciles. Yo escucho muchas oraciones dubitativas. Estamos orando: Señor, mírame, Señor, ayúdame. Y le decimos al hermano, hay que doblar rodilla. Vamos a doblar rodilla. No, sí dobla rodilla, pero para alabarla, Dios. Vas a doblar rodilla no porque el Señor, no me vas a hacer el favorcito. No, siento que no. No, Él ya te lo hizo. Él está buscando gente con fe. En los evangelios, Él nunca dijo: mi poder te ha sanado. Él siempre dijo: tu fe te ha sanado. Él siempre dijo así. Es tu fe la que hace que se conecte con la misericordia, con la gracia del Señor. Por eso Él les decía: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No tienes cuidado que perecemos. Él sí tiene cuidado. Dejemos de dudar. Dejemos de contradecir al Señor y comencemos a creer. La tercera mentira. ¿Cómo se llama la tercera mentira? No puedo vencer esta tentación. No puedo vencer esta tentación. Eso lo dice mucha gente, hermano. Esto es muy duro para mí. Se salió de control y caímos en pecado. Yo te voy a decir una cosa. Primera carta a los Corintios 10:12 al 13 dice: así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lea conmigo el 13, por favor. Por favor, abra su Biblia, primera a los Corintios 10:13. Por favor, quiero que lo lea conmigo. Y quiero que lo lea duro. Que lo escuche el diablo. Que lo escuche su carne. Que lo escuche Catalina. Catalina del barrio, ¿no? Porque aquí hay una Catalina niña, ¿cierto? ¿Cierto, Catalina? Hay dos Catalinas aquí en la iglesia. ¿Sabía usted que hay dos Catalinas? Bueno, hay dos Catalinas. Lea por favor el 13 conmigo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno, ¿qué entendió? Lea conmigo. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Lo primero que está diciendo el Señor, dice: Dios no permite que tengamos una tentación que es sobrenatural. Escuche, que no sea humana significa sobrenatural. Ninguna tentación sobrenatural. Todas son naturales. Repito, todas las tentaciones son ¿qué? Naturales, no son sobrenaturales. Porque si fuera sobrenatural, no podríamos vencerla. Pero tú eres sobrenatural. ¿Cuántos sobrenaturales hay acá? O sea, ¿cuántos saben que lo sobrenatural vence lo natural? Pero el Señor está diciendo: no te he dado ninguna tentación sobrenatural, te las he dado naturales. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea ¿qué? Que no sea humana, pero fiel es Dios. Diga conmigo: Dios es fiel. ¿Cierto? Dios es fiel. ¿Dios es fiel con quién? Con sus hijos. ¿Cuántos hijos e hijas hay acá? Entonces Dios es fiel contigo, que dice: no permitirá que seas tentado más de lo que puedas ¿qué? Resistir. Acuérdese, la tentación es ¿qué? Natural, humana. Pero tú eres ¿qué? Pero aún así el Señor dice: no sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana, sino que el Señor dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que toda tentación es posible vencerla. Diga conmigo: toda tentación es posible vencerla. ¿Por qué razón? Porque Dios es fiel y provee la forma de escapar de cada tentación. Escuchen, en la Biblia contamos un ejemplo que siempre contamos de alguien que huyó de la tentación. ¿Cómo se llamaba ese personaje? José. Pregunto, ¿esa tentación era muy fuerte para uno de hombre? Pues eso los hombres solamente lo conocen.
¿Cierto? Porque usted sabe que nosotros los hombres somos muy sensuales, muy visuales. Lamentablemente. Lamentablemente. Por eso hay mucha mujer que sabe cuál es la habilidad del hombre y se los tira a mujeres malas. Porque no todas las mujeres son así. Se los tiran, ¿cierto? Y este hombre, ¿qué hizo? Ante una tentación que se le salía de las manos, ¿qué hizo? Huyó. No se puso ahí, yo voy a resistir, yo voy a resistir, yo voy a resistir, yo voy a resistir, ¿cierto? Y está mirando así, yo estoy resistiendo. No, resistió. ¿Cómo resistió? A ver, diga conmigo, ¿cómo resistió? Huyó. No se quedó ahí esperando a qué iba a pasar. Imagínese usted canaleando, ¿cierto? Huya. Mejor apaga el televisor. Saca el televisor de tu cuarto. No duermas con el celular. Si tienes problemas con eso, deja el celular en la mesa del comedor, lejos de tu cuarto. No te pongas a pelear. Sí, yo puedo resistir. Voy a ver el reinado de belleza de Cartagena ahorita. Lo voy a ver, lo voy a ver. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Se me fue. ¿Cierto? No. ¿Tienes problemas con eso? No lo veas. ¿Tienes problema con la lengua? No hables. Dice la Biblia que el silencio es un proceder de sabios. Es un proceder de sabios. Por eso Dios es fiel y Dios provee la forma de escapar de tal. Si es posible vencer la tentación. Si Dios te ama y no hay nada imposible para Él. ¿Cuántos se sienten amados en esta mañana? ¿Cuántos fueron bendecidos hoy? Ponte de pie.